Hola, mucho gusto. Mi nombre es Daniel Camelo, estudiante de Derecho. Para la materia de títulos valores me han encomendado el explicarte a ti lo que es el endoso. Ahora bien, para hacer esto más llevadero, he dividido toda el área de lo que es el endoso en diferentes aspectos. Primero, el concepto. Segundo, los requisitos. Posterior a eso, tendremos dos clasificaciones de endosos. Tendremos después de eso los efectos del endoso. Por último, mi conclusión a base de mi opinión. Para agradecimientos, quiero agradecerle a mi docente Danilo Ibarra por permitirme hacer este proyecto y al docente de la Universidad Católica José Vicente Andrade por permitirme ampliar mis conocimientos respecto a este tema. Vamos allá. Siguiendo la organización de la exposición, analizamos el primer paso, el concepto. En el momento de hablar del endoso, se refiere a la circulación en los títulos valores. Lo que sucede es que existe un gran y variado grupo de transacciones que se hacen con títulos valores. Más aún, podemos afirmar que algo en común que tienen estos títulos valores es el endoso. Analizando al profesor José Vicente Andrade, podemos decir que es un acto jurídico unilateral que por lo general conlleva una transferencia de un derecho. Es accesorio e incondicional. Esto significa que necesita de un título principal para subsistir y que no puede estar supeditado a ninguna condición. Bien, es una sustitución de el acreedor por un tercero. En Colombia se regula por el Código de Comercio en sus artículos 651 a 667. En el artículo 654 podemos ver la clasificación que se le ha dado al endoso, siendo tres. Primero, endoso en propiedad. En este, el tercero se vuelve propietario del título. El segundo es el endoso en procuración. Aquí lo que sucede es que el tercero tendrá el derecho de hacer exigible el título. Y por último está el endoso en garantía. Aquí el tercero adquiere las facultades mismas de un acreedor prendario. Continuamos con la segunda parte de este proyecto, los requisitos. El primero es que debe constar por escrito. Debe estar en el mismo texto del título, al reverso o en una hoja aparte. Debe constituirse una unidad. El segundo requisito es que debe ser puro y simple. Ya lo habíamos dicho antes, el endoso no puede estar supeditado ni a plazo ni a condición, y si lo estuviera, se tendrán esas condiciones y plazos como no existentes. Debe contener la totalidad de la prestación. Esto quiere decir, no existen endosos por la mitad o cualquier porcentaje distinto al que está manifestando de forma literal el título. Eso quiere decir que con el endoso se transfieren los derechos principales y accesorios. La firma. La firma se considera esencial. Según el artículo 654 del Código de Comercio, se puede decir, la falta de firma hará el endoso inexistente ante los ojos de la ley. Se conecta con la entrega en el artículo 625. Siguiente, entrega del título. Aquí tenemos que leer el mismo artículo 625. Él fundamenta la obligación en dos aspectos. Primero, en la firma y en segundo, en la entrega del título. Por último, existe que se debe realizar antes del vencimiento del título el endoso. ¿Por qué? Si se realiza después del vencimiento del título, ya no estaremos ante un endoso, estaremos ante una cesión ordinaria de derechos. Esos son los requisitos. Siguiendo, vamos a analizar la clasificación de los endosos. Lo vemos desde dos aspectos. El primero, cuando un endoso tiene derechos plenos o restringidos. Y el segundo, cuando un endoso es propio o impropio, dependiendo de si se cobra antes o después del vencimiento del título. Bien, analicemos el primer tipo de endoso, el endoso con derechos plenos.
Vamos a ver en este que está el endoso en blanco. Se denomina en blanco, puesto que no se indica el nombre del endosatario, se conforma con la del endosante. Para cobrarlo, se debe convertir en un endoso especial. Se agrega el nombre del tenedor para identificar a quién se le está realizando el pago. Si falta la firma de quien recibe, según la ley, también falta la legitimación en algún proceso. Debe estar bien diligenciado, diferenciando entre el avalista y el endosante. Este endoso tiene un paradigma. Hace circular el título como si fuera al portador, pero esto no es así, porque para que se pueda cobrar se debe inscribir el nombre de quien lo recibe. Una ventaja de él es que los tenedores intermedios se liberan de cualquier vínculo con el último tenedor. Otro tipo de endoso, endoso al portador, es similar al endoso en blanco, pero en este debe tener la cláusula textual que diga al portador. Sigue siendo un endoso en blanco si nos referimos a sus efectos. Siguiente, endoso en propiedad. Aquí se transfieren los derechos inherentes al título, títulos principales y accesorios, además de la facultad para que el endosatario ejerza esos derechos. Puede verse como una regla general para negociar el título en blanco. Añadir que su opuesto es el endoso en procuración, ya que no se transfieren la propiedad, solo ciertas facultades. Siguiente, el endoso en retorno. Existe cuando el título regresa a un endosante anterior, pero solo antes de su vencimiento. Caso contrario, lo que se estaría haciendo es una cesión ordinaria de créditos. Un aspecto importante, la transmisión por recibo. ¿Esto qué es? Aparece en el artículo 666, es que el deudor o el endosatario pague el derecho incorporado. Esto quiere decir que debe entregar el recibo de que hizo efectivamente el pago. Esto tiene dos efectos. El primero, quien paga no puede pedir prestación alguna al tenedor. Segundo, si el obligado quiere pagar y recibir retribución por esto, solo puede perseguir a los endosantes que estén antes del momento en el que se realizó el pago. Continuando con la explicación, analizaremos ahora los endosos con derechos restringidos. El primero del que tenemos que hablar es el famoso endoso judicial. ¿Qué es esto? Se da por un juez civil del circuito, con un proceso verbal sumario, en el cual una persona debe manifestar y probar que se le dio un título valor con un medio distinto a lo que es el endoso. La constancia del juez de escuchar esto vale como endoso. Ok, seguimos. Cuando se transfiere un título de la orden por un medio diferente al endoso, se subroga en todos los derechos posibles que tenga el título. Pero al adquiriente se le pueden oponer todas las excepciones que el deudor hubiera podido oponérsele a su semejante. Siguiente, es el endoso sin garantía. ¿Esto qué es? Se requiere una cláusula específica que diga sin garantía o algún similar. Su función es la de legitimar al endosatario, más aún él no responde por el pago. El endoso en prenda o garantía. Esto es constituir un derecho prendario sobre el título y le confiere al endosatario, además de sus derechos de acreedor prendario, las facultades que confiere el endoso en procuración. Necesita tener la cláusula escrita y la garantía prendaria se radica sobre el crédito contenido en el documento. Por siguiente tenemos al endoso en procuración. Es equivalente al mandato, pero no se confunde con él. El endoso es perfeccionado unilateralmente, mientras que el mandato es perfeccionado bilateralmente. Este endoso otorga todas las facultades del mandato, aun las que requieren cláusula especial para desarrollarse. El endosatario, que es dueño del derecho incorporado, es su representante, por tanto no puede endosarlo en propiedad.
Por último, tenemos lo que es los endosos bancarios. ¿Qué es un endoso bancario? Un endoso bancario se entiende de dos maneras. La primera es un endoso que hace un banco a otro según el artículo 665, o es un sello de canje, una facultad que tienen los bancos para cobrar a otras entidades bancarias los cheques que existan en sus cuentas corrientes por parte de cada usuario. La procura se limita al cobro del cheque por el sistema bancario, pero sin la garantía por el importe de este título. Ahora bien, podemos hablar de los efectos del endoso. Primero, el endoso transfiere el dominio, excepto cuando es en procuración. Segundo, legitima al tenedor siempre que exista una cadena ininterrumpida de endosos. Si ésta se rompe, no habrá legitimación. Tercero, si se hace después de su vencimiento, produce un efecto, que es la cesión de crédito ordinario. Cuarto, el endoso debe estipular la fecha en que se realiza para que produzca efectos. Si no existe esa fecha, se debe acreditar que la negociación del título se llevó con posterioridad a su vencimiento. Y por último, el endoso, debemos recordar, es puro y simple. Ahora bien, a manera de conclusión, me gustaría dejarte algunas preguntas que podrías resolver y así afianzar tu conocimiento respecto a este tema. La primera pregunta es: si tengo un endoso con una condición, ¿este es legítimo? La segunda: si tengo un endoso en procuración, ¿puedo exigir su pago y recibirlo para mí? Y por último, ¿un endoso puede ser de forma verbal? ¿Está escrito en la norma que debe ser escrito? Ahora bien, para concluir, puedo decir que el endoso es, como mucho en el derecho comercial, un invento necesario y una solución práctica para problemas que se suscitan, puesto que el comercio se ha vuelto internacional desde mucho antes que existieran los conceptos de naciones actuales, y se ha tenido que idear ciertas formas para poder negociar. El endoso en este caso es una forma muy efectiva y práctica para realizar negocios. Muchas gracias por tu atención, espero que te haya quedado muy clara la explicación.